Diferencias se han acentuado a raíz del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El gobierno de Canadá entró en la ecuación con la exigencia de que se cumplan las demandas. Tanto Estados Unidos como Canadá requieren certidumbre en sus inversiones y en los futuros negocios del sector. Se pretende que en 75 días pueda encontrarse una solución de interpretación en los temas abordados. De lo contrario, Estados Unidos podría solicitar la intervención de un panel de resolución de disputas en virtud del TEMEC. De acuerdo con la Secretaría de Economía, se trata de la cuarta ocasión que un miembro del TEMEC solicita la aplicación de un mecanismo de consulta. Lo que se encuentra en juego para Estados Unidos es viabilidad de sus intereses económicos en el sector energético mexicano. Prolongar el asunto significaría que las inversiones se verían sustancialmente disminuidas. Ha trascendido que el problema para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ubica en el poco poder de viabilidad política dentro de su país, con una elección en puerta. Y para México, el embate de su principal socio comercial sería motivo de un profundo análisis en términos económicos por la estrategia de fortalecer la suficiencia energética, si lo que se quiere es no caer en un incremento arancelario de una de las principales economías del mundo. Continuamos en Código 7 y ahondamos en esta controversia, derivada del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y este roce que así al menos es como se percibe, ya no solo entre Estados Unidos, en el Canadá, nos están volteando a ver. Y maestro, preguntarte, ahorita escuchábamos el tema de aranceles, ya también se habló un poco al respecto durante esta emisión de Código 7, pero ¿podría México ser golpeado? Hablemos con aproximadamente de 10,000 millones a 30,000 millones de dólares en aranceles, si se pierde esta disputa comercial. Bueno, los aranceles en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un proceso de desgravación. Entonces, no puedes echar para atrás años en los que un arancel se ha estado desgravando y llegar a la tasa cero. Lo que puede hacer ahí es, tanto el gobierno de México como el de los Estados Unidos, es implementar los cupos. Es cierto número de kilos, cierto número de metros sobre una mercancía que se otorgan hasta en un periodo al año. Esa es una medida en la que le puede pegar a la industria. Incluso también para la exportación. Ahora, consideramos que también si la Semarnat y otras dependencias del gobierno federal están limitando la salida de residuos para tratarse en Estados Unidos, también es un costo que está generando las empresas. Entonces, más bien no tanto por el punto de los impuestos arancelarios, sino me refiero a las medidas no arancelarias o restricciones y regulaciones no arancelarias. Ahí es donde vendría el impacto económico. También lo podemos ver, es palpable aquí en México también con la implementación de la carta aporte. ¿A qué industria le vas a pegar? Al hombre camión. El hombre camión es una industria pujante que ha estado desde los 90s, 80s, y cuando vino el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94, el hombre camión se va para arriba. Y volvemos a lo mismo, es circular. Se crean grupos en los cuales se controla y se regula ese tipo de servicios, como en los transportes. Tenemos, por ejemplo, la MOTAC, tenemos, por ejemplo, la CTM, tenemos, por ejemplo, a los diferentes gremios de hombres camiones, que incluso ellos, con sus asociaciones, presionan al gobierno para poder, básicamente, relajar las regulaciones en cierto periodo de tiempo. Porque también el gobierno se tiene que ver fuerte. Claro. Si Estados Unidos ve que México cede fácilmente a las presiones sindicales o a las presiones de grupos de agremiados, entonces, ¿qué confianza ellos va a tener con sus propios grupos de presión en Estados Unidos o Canadá? Y voy a regresar un poco a lo que platicábamos también en el bloque previo, porque hemos conocido algunos programas, ahorita ya nos decías maestro, esto es un tema laboral y se ha reiterado y se ha hecho énfasis en esta emisión de Código 7. Y bueno, director, desde el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez también se conocen algunos programas que de manera interesante, con independencia de los planteamientos que tenemos para que se reciba a la gente en Estados Unidos, para que ahí se ocupe la mano de obra, bueno, también se les abre la puerta a las personas para que emprendan aquí. Bueno, desde luego hay un programa que traemos por parte del gobierno del estado, del gobernador Ricardo Gallardo, a través también del Ayuntamiento de Soledad, pues es incentivar el regreso a nuestros paisanos, ¿verdad? Es donde les estamos otorgando un financiamiento
donde inclusive tenemos una bolsa de mano de obra muy importante. Platicaba ahorita con el director en la parte de certificación, donde muchos trabajadores que vienen de Estados Unidos traen habilidades en las que podemos certificar, donde pueden acceder a mejores condiciones económicas, no solo en la industria, sino en toda la economía que existe en todo el estado y en todos los niveles económicos, donde estos trabajadores pueden acceder y pueden laborar o pueden crear sus propias fuentes de empleo. Sí, y con CIFIDE pues estamos tratando una tasa preferencial con ellos, no necesariamente que tienen que estar en México, pero pueden emprender un negocio a través del financiamiento donde desde luego con un estudio, sus remesas y alguna garantía pueden acceder a este crédito. Realmente es muy fácil. Pero también hay que tomar en cuenta que hoy estamos hablando de la electricidad, pero también hay que hablar de los inversionistas. Estados Unidos tiene una gran inversión en México. Estados Unidos también tiene que cuidar esa parte y también México tiene que ser responsable de esas inversiones. Entonces yo creo que esto es una estrella floje, como lo platica justamente el maestro, donde en las mesas de negociación pues también tenemos que ver las virtudes y las bondades que tiene México también para ellos y lo que también hemos significado en esta parte para ellos. No solamente hemos sido una parte obrera muy importante, pero también muy castigada. Así es. Sí, como justamente lo hemos platicado contigo, Paulina, las condiciones laborales económicas de los trabajadores han sido muy enfocadas en las condiciones económicas, pero dentro del trabajo. Las condiciones económicas para el trabajador no han mejorado, entonces también tenemos que ver esa parte de poder crear también las condiciones y las empresas, la parte de su responsabilidad social también para poder acceder en esta parte con nuestros trabajadores. Eso es muy importante, que no podemos perderlo de mano, pero también existe el respeto justamente de los inversionistas, que es muy grande aquí en el estado, ¿sí? Pero también tenemos que pensar en nuestros trabajadores, que es una parte medular, y en las pymes que conservan la parte económica en el Estado. Y ya que mencionas esta parte, bueno, de la inversión, de lo que se ha también mencionado a lo largo, bueno, en medio de esta controversia, ha sido en Estados Unidos y Canadá, que las políticas de Andrés Manuel López Obrador, lo que está, digamos, impulsando el presidente de la República, tiene otras implicaciones que derivan en una, digamos, revocación, así es como le dicen. También se habla de una denegación de la capacidad, por ejemplo, de las empresas estadounidenses para operar en el sector energético. ¿Cuál sería tu percepción, maestro? Bueno, aquí nos encontramos con una paradoja, como lo decía el director. Nosotros, bueno, tenemos que entender que México tiene una necesidad. La necesidad principal, siempre ha sido en todos los sexenios, es la entrada de dólares al país. La primera fuente de entrada de dólares, ¿cuál es? El petróleo. La segunda, las remesas. La tercera, la inversión extranjera directa. Hay una cuarta, pero esa es prohibida, que es el narcotráfico. Que es la entrada de dólares al país. Entonces, tú tienes esas 4 necesidades de entrada de dólares en el país, y si tú le pegas a una, el gobierno federal se desestabiliza en las finanzas públicas. Entonces, mucho está en juego con esta interpretación del tratado, porque estás poniendo en jaque a una de las fuentes de ingresos de dólares del gobierno federal. Entonces, ahí es donde entra en juego que los empresarios, si le estás pegando una fuente de ingreso de los dólares al país, pues tienes que compensarla con la otra. Y tienes que acomodar políticas, y tienes que cambiar leyes federales, y tienes que renegociar para que las entradas de los dólares a México pues no se vea afectada. Porque eso es lo que mantiene vivo a las finanzas públicas del país, la entrada de los dólares. Y que luego implica que, bueno, escuchamos a las autoridades federales como que se cuelgan una medallita, como si fuese una especie de acierto, pero digamos de nuestro gobierno, al menos así se pronuncian en ruedas de prensa. Y sobre esto que menciona el maestro director, como estamos en Soledad Graciano Sánchez, ya se han dado algunas mediciones tan solo en el impacto de las remesas precisamente de nuestros connacionales. Bueno, desde luego sí han aumentado, no los porcentajes en los que aumentaban en años anteriores, sí,
es una parte de una estabilidad económica tan grande, la parte de las remesas en soledad, que en cierta forma muchas familias, muchas comunidades dependen de todas estas remesas, pero yo aún así vamos bien. Yo quisiera ser un poco más positivo y verlo un poquito más allá en la cuestión de las remesas. Sabemos que es una parte de nuestros ciudadanos, sabemos que esa parte es que se lo ganaron con el sudor de su frente, que realmente arriesgaron su vida para poder llegar y acceder a estas condiciones de percepción económica en Estados Unidos, pero vamos viéndolo en el lado positivo, ¿verdad? Somos un gran pueblo en México, donde en esta parte de la percepción o en el ingreso de estas entrada de dólares en México, en el estado y desde luego en el municipio, pues son muy importantes, pero también han generado, pero también somos una parte trabajadora, somos una parte de comerciantes, somos una parte de empresarios que siempre han estado al pie del cañón y que hemos sorteado con todas estas dificultades en México, y que esa parte siempre hay que reconocer a las pymes, son las que afrontan, son las que realmente padecen estas situaciones, y que sin embargo siempre han estado al pie del cañón y siempre han estado con una fe muy grande de salir adelante. Entonces yo creo que yo diría que más bien volviéramos a ver ese sector. Desde luego el primario, como bien lo dijimos hace rato, es muchísimo, muy importante, y desde luego pues necesitamos. Entonces esperemos que todo esto mejore, esperemos que tengamos la certeza y la tranquilidad para poder crear las condiciones para poder seguir creciendo, porque México, a pesar de todas las dificultades, ha seguido avante y ha seguido creciendo. Y tenemos un poco más en Código 7. Le agradecemos porque nos permite llegar hasta su hogar. Si todavía está trabajando, bueno, aquí nos mantenemos al pie del cañón y siempre con temas importantes que se van aterrizando, que se van desglosando para todos ustedes, que lo desmenuzamos y con las voces que conocen. Por ejemplo, sería el caso de Félix Herrera Ortega y también de Ricardo Antonio Reina Alfaro. Así que no le cambie, estamos ya por cerrar, por llegar a la parte de las conclusiones, pero siga en la señal de Canal 5.